Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Valeria Gallegos, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, maestra? Bien, muy bien, gracias, Jenny. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión de Historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Después de haber escuchado los importantes consejos de Ajo Listo, comencemos con la sesión del día de hoy. Si te parece, maestra, cuéntanos por favor qué aprenderemos sobre el virreinato en esta clase. Bueno, en esta clase vamos a identificar el legado artístico que nos dejó el periodo virreinal y que está presente hoy en día en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las catedrales de Morelia, la Metropolitana, la de Puebla y la de Guadalajara, entre muchas más. También podemos apreciar ese legado en los exconventos como el actual Museo Nacional del Virreinato, el Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca, el Franciscano de Santa Ana en Michoacán y varios más que veremos durante la clase, así como otros edificios. Claro, maestra. Yo creo que ustedes allá en casita van a poder identificar lugares muy importantes y emblemáticos de este periodo. Pues por todo el país, debido a la fuerte presencia de la religión, podemos ubicar iglesias, catedrales, parroquias, santuarios, conventos y templos muy imponentes que nos quedaron como herencia. Y el arte sacro seguramente estará presente durante toda la clase, ya que es muy importante dentro de ese legado que mencionas. Seguramente que sí, Jen. En la mayor parte del territorio mexicano existen catedrales, conventos o iglesias que se construyeron durante la época virreinal y con la clase de hoy seguramente van a ubicar con mayor facilidad las características de este tipo de arte, porque justo de eso hablaremos. Vamos a comenzar con las preguntas que guiarán nuestra sesión de hoy. ¿Quieren saber cómo fue el arte durante el periodo virreinal? ¿Quieren conocer más acerca de la herencia virreinal artística que hay en su localidad? Pues para introducir este tema, veamos un video y posteriormente hacemos un análisis preciso de los elementos que más nos llamen la atención. ¿Estás de acuerdo, Jenny? Me parece una idea genial. ¡Corre video! Seguramente alguna vez has participado en una fiesta en honor a un santo patrono, degustado un mole o bailado una danza tradicional en la escuela. Pues estas, como muchas otras expresiones que forman parte de nuestra cultura, tienen su origen en la época virreinal. ¿Qué expresiones actuales son parte de la herencia cultural del virreinato? Te invito a echar un vistazo a nuestras tradiciones. La época virreinal en la Nueva España conjuntó elementos indígenas, españoles, africanos y asiáticos, donde se fusionaron prácticas, creencias y tradiciones que dieron origen a la cultura novohispana, de la cual actualmente somos herederos. En nuestra vida diaria,
podemos ver, oír, hablar, sentir y reproducir diferentes expresiones de este pasado virreinal, que hallamos en la arquitectura, la pintura, la música, el lenguaje, la danza, la gastronomía y la vestimenta, entre otras manifestaciones culturales. Durante la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la pintura, el canto, el teatro y la danza para enseñar la fe cristiana y rendir culto a sus santos. Resultado de esto son las pastorelas y las festividades de Semana Santa o Corpus Christi, que son representaciones o recorridos que se hacen de un lugar a otro con una imagen de carácter sagrado. O las peregrinaciones a lugares religiosos, como a los templos de la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. O el carnaval, que era una fiesta católica que incorporó elementos profanos, danzas de origen prehispánico, bailes e instrumentos africanos, así como disfraces y máscaras. En la música destaca la pirecua, canto tradicional purépecha de Michoacán, que se interpreta tanto en lengua indígena como en español, y es resultado de la fusión de elementos de origen prehispánico con cantos religiosos de los evangelizadores. De origen prehispánico son algunos de los espacios destinados a las festividades. Por ejemplo, anteriormente, en el Cerro del Fortín, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se encontraba un templo mexica dedicado a Centeotl, la diosa del maíz, a donde los indígenas llevaban ofrendas. Pero durante el virreinato, en ese lugar, se adoró a la Virgen del Carmen e inició la festividad de los lunes del cerro, permitiendo la conjunción de elementos españoles e indígenas. En el siglo XX, esta fiesta fue la base de lo que hoy en día conocemos como la Guelaguetza. En la actualidad, una fiesta patronal es impensable sin fuegos artificiales o una posada sin piñatas. Estos elementos tienen influencia asiática en su origen, al igual que las especias, el mango, el tamarindo, el papalote, el rebozo, el paliacate y la talavera poblana. Asimismo, encontramos elementos de origen africano en géneros musicales como el son y el jarabe. Es el caso del chuchumbé, que se canta desde el siglo XVIII en Veracruz. También los hallamos en bailes de carnavales, como el de la comunidad veracruzana de El Coyolillo, donde las personas se disfrazan con máscaras de figuras de animales y danzan al ritmo de los tambores. La influencia africana también está presente en los nombres de algunas localidades de Veracruz, como Mandinga, Yanga o Mocambo. En bailables como la danza de los diablos, el maracumbé y el fandango de Artesa. Y en instrumentos musicales como la marimba o marimbola, el tambor de fricción y las quijadas. Respecto a nuestra gastronomía, encontramos el mestizaje novohispano en el uso de algunos ingredientes como hierbas, chile, frijol y maíz de influencia indígena, combinados con carnes europeas, cereales y cítricos árabes, frutas y verduras africanas, así como especias asiáticas, por mencionar algunas. Tamales, pozole, michotes, mole, chiles en nogada, buñuelos, bizcochos, mazapanes, ates, jamoncillos, muéganos, arroz con leche y cajeta. Son solo algunos de los sabores, olores y colores de la cocina mexicana. Las tradiciones y costumbres de origen virreinal siguen presentes, con cambios y permanencias en cada rincón de México. ¿Qué festividades y elementos culturales de tu comunidad son de origen novohispano? ¿Qué otras características culturales reconoces de nuestro pasado virreinal? Son muchísimas cosas las que permanecen en nuestra vida de ese pasado novohispano. Y de hecho, las hemos venido estudiando en el transcurso de todas nuestras clases. Y en clases subsecuentes podremos ir abordando otros aspectos de gran riqueza cultural. Pero ahora nos vamos a enfocar de manera particular en la herencia arquitectónica y literaria y pictórica que nos dejó este periodo tan importante. Pues a mí me gusta mucho el arte, maestra.
De hecho, es uno de los aspectos que mejor conozco. Por ejemplo, yo he leído que uno de los estilos más representativos del periodo novohispano fue el barroco, que se manifestó en la arquitectura, la pintura, la literatura e incluso en la música. Muy bien, Jenny. ¿Me puedes ayudar, por favor, a leer el significado de barroco que viene en la página 143 del libro de texto, perdón? Claro que sí, maestra. Página 143 para que lo tengan ahí en casita. Dice así: barroco, estilo artístico que se caracteriza por estar sobrecargado con adornos, colores llamativos y la combinación de fuertes luces y sombras. Muchas gracias, Jenny. El estilo barroco surgió en Italia, predominó durante todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. El estilo se adoptó pronto en España y de ahí, a través de los arquitectos y pintores que enviaba la corona española, llegó a la Nueva España. Ahora mostraré una imagen y tú me dirás si observas alguna característica del arte barroco que menciona el libro. A ver, maestra. Es el retablo principal del Templo de San Francisco Javier en Tepoztlán, actual Museo Nacional del Virreinato. Obsérvalo bien, Jenny. Ay, maestra. ¡Ay, vaya que sí! Está sobrecargado. Hay un montón de esculturas y adornos. Creo que no podría caber nada más ahí, ni un alfiler. Pero la verdad es que aún así es hermosísimo. Sí, ¿verdad? Como lo leíste en la definición, el arte barroco se caracteriza por parecer muy exagerado en adornos. Y esto era porque fue un tipo de arte que quería alabar a Dios mediante su pulcritud y estilo rebuscado. Los historiadores de arte incluso reconocen el estilo barroco como oraciones en piedra que buscaban revelar la gloria divina en todo su esplendor. Por ejemplo, el retablo está elaborado con madera de cedro y lo hicieron Miguel Cabrera e Higinio de Chávez a mediados del siglo XVIII. Y como bien comentas, se observa una abundante decoración en la que se distingue hojas de acanto, muchas flores y frutos, e innumerables ángeles y querubines, entre otras figuras. Esto es muy propio del estilo barroco. Y para ejemplificar mejor este tipo de arte barroco en la arquitectura, vamos a ver el siguiente video, precisamente del Museo Nacional del Virreinato, a donde pertenece el retablo que acabamos de ver. Excelente, Jenny. Vamos a ver el video. El Museo Nacional del Virreinato es uno de los lugares más emblemáticos de nuestra historia colonial. El edificio que hoy alberga una de las colecciones más extraordinarias del periodo virreinal no fue un convento. La obra se consagró para fundar un colegio, un noviciado jesuita. Y en el lugar a donde está ubicado el museo, se pensó justamente escoger ese sitio porque pues, es un edificio de mucha relevancia desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, etc. Recorrer este espacio arquitectónico y contemplar los innumerables objetos y pinturas nos invitan a transitar por 300 años de historia, en la que la atmósfera del conjunto nos sugiere cómo transcurría la vida en un noviciado de la Nueva España. Conforme va pasando el tiempo, se van construyendo las otras dependencias, como el claustro de los Naranjos, a donde tenemos la biblioteca, y la biblioteca nos está indicando que ahí estuvieron las aulas donde estudiaban los jóvenes. Muy importante, desde luego, es cómo se van construyendo las diferentes dependencias. Y no puedo dejar de hablar, desde luego, de la iglesia. La iglesia y las capillas de Tepoztlán pues son realmente las que le han dado un prestigio internacional. La iglesia, como ustedes ven, es un recinto inigualable. Es, de hecho, junto, por ejemplo, con Santa Prisca en Taxco, uno de los recintos barrocos del XVIII más importantes del país. ¿Por qué? Porque está completo.
sus retablos están íntegros, aunque hay que decir que la iglesia se construyó en el 17. O sea, todo lo que ustedes ven de muros, bóvedas, etcétera, es 17. Pero todos los retablos que ustedes aprecian, esos son 18. Los retablos pues nos hablan precisamente de la Compañía de Jesús. El retablo mayor está dedicado a San Francisco Javier. En el crucero tenemos el retablo de San Ignacio de Loyola, acompañado de otros santos. Está San Francisco de Asís, está Santo Domingo de Guzmán, en fin, los santos de las órdenes que evangelizaron la Nueva España. Y luego no podía faltar un retablo guadalupano, dado que los jesuitas promovieron el culto a la Virgen de Guadalupe. Y en la nave tenemos dos cultos muy interesantes: San José, el gran patrono de la Nueva España, y la Virgen de la Luz, que va a ser una devoción traída por los jesuitas a la Nueva España. Y luego una capilla pues, que es realmente sensacional, la Casa de Loreto. Y por último la fachada. La fachada fue lo último que dejan los jesuitas. Se empieza en 1760 y en solo 2 años terminan la preciosa fachada, 1762. Y la fachada, hagan de cuenta que resume todos los retablos. Ahí están todas las devociones que vemos en la iglesia, con esta torre campanario extraordinaria. Y de hecho, la fachada actual está sobre la fachada del 17, que eso sí no tenemos idea de cómo era. El Museo Nacional del Virreinato nos aguarda para develarnos paso a paso el espíritu que caracterizó a toda una época. Jenny, ¿pudiste observar el arte barroco arquitectónico presente en el museo? Sí, maestra. En los altares, en las fachadas y en los retablos se observan muchísimas decoraciones. Hasta parecen como amontonados los adornos, ¿no, maestra? Así es, Jenny. Y para seguir conociendo lugares que fueron construidos durante el periodo virreinal y con características de arte arquitectónico barroco, vamos a mostrar las siguientes imágenes. Espero que las niñas y los niños en casa identifiquen algunas construcciones que se encuentran en la ciudad donde viven. A ver, esta sí la conozco, maestra. Es la Catedral Metropolitana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, dedicada a la Asunción de la Virgen María, construida en cantera gris. Y es hermosísima y está aquí en la Ciudad de México. Muy conocedora de la catedral, Jenny. Ahora observaremos la imagen de la Catedral de Morelia, ubicada en el centro histórico de la ciudad, dedicada a la Transfiguración de Cristo y construida en cantera rosa. Ay, maestra, se ve tan bonita. Me dan tantas ganas de ir a conocerla. Ay, sí, ¿verdad, Jenny? Yo te presumo que a esta ya fui y en verdad es muy bonita. Ahora observamos la imagen de la Catedral Basílica de Puebla, ubicada en la plaza central de la ciudad, dedicada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Su fachada es barroca y está considerada como uno de los recintos religiosos más bellos de México. No cabe duda que en México existen lugares con estilo barroco muy interesantes para visitar, maestra. Así es, Jen, tienes mucha razón. Por último, observaremos la imagen de la Catedral Basílica de Zacatecas, ubicada en el centro histórico de la ciudad, dedicada a la Asunción. El estilo es ultra barroco, sumamente ornamentado, con detalles que se vuelven imperceptibles, construida con cantera rosa. Todas estas catedrales se construirán un siglo antes a su apertura y algunas de ellas, principalmente sus espacios exteriores, culminaron hasta principios del siglo XIX. Maestra, qué extraordinarias construcciones de arte barroco. Espero que las niñas y niños en casa hayan identificado las que se encuentran en su localidad. La de Zacatecas sí la conozco. Por cierto, maestra, ¿y solo se utilizó el estilo barroco en la arquitectura? Pues no, Jen. También se utilizó en otras expresiones artísticas, como la pintura, la música o la literatura. ¿Y en la literatura cómo se distingue el arte barroco? Pues en la literatura el barroco se caracteriza por ser un escrito complejo o difícil de entender al leerlo por el lenguaje utilizado. Difícil de entender. ¿Nos podrías dar un ejemplo?
¿Qué te parece si mejor me ayudas a leer el siguiente poema? Claro, maestra. Hermoso dueño mío, por quien sin fruto lloro, pues cuanto más te adoro, tanto más desconfío de vencer la esquiveza que intenta competir con la belleza. La natural costumbre en ti miro trocada, lo que a todos agrada te causa pesadumbre. El ruego te embravece, amor te hiela, llanto te endurece. Belleza te compone divina, no lo ignoro, pues por deidad te adoro. Mas, ¿qué razón dispone que perfecciones tales rompan sus estatutos naturales? Si a tu belleza he sido tan tierno enamorado, si estimo despreciado y quiero aborrecido, ¿qué ley sufre o qué fuero que me aborrezcas tú porque te quiero? ¿Qué te pareció, Jenny? ¿Entendiste el poema? La verdad, maestra, es un uso del lenguaje muy distinto al cotidiano. Es rebuscado y me resultó, la verdad, un poquito difícil de entender a qué se refiere. Parece de un tema triste, pero no estoy segura. Pues es un poema titulado Amor y aborrecimiento, de Juan Ruiz de Alarcón, escritor de la época virreinal. Este autor mexicano nos habla de un amor no correspondido y sufre por esto. Pues sí que era una manera de expresarse muy compleja y por lo mismo fue difícil de entender el mensaje. Con este ejemplo pudimos identificar una de las características principales de la literatura en el virreinato, la dificultad del lenguaje, pero hay otras. Por ejemplo, el uso de temas como el pesimismo, el desamor, por mencionar algunas. ¿Y qué otros escritores pertenecen a este estilo literario novohispano, maestra? Pues tenemos a Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Miguel de Guevara, Carlos de Sigüenza y Góngora, entre otros más. Y la más conocida por nosotros, la famosa décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Claro, maestra! Sor Juana Inés de la Cruz, que nos visitó la clase pasada y nos contó momentos muy interesantes de su vida. Ella siempre será un icono de la literatura en la época virreinal y en todas las épocas, Jenny. ¿Te gustaría leer un poema escrito por ella? Ay, sí, por favor, me encantaría. Es un soneto y también es un poco complicado de entender. Adelante, Jenny. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Te gustó, Jenny? Sí, le entendí un poco más que al anterior, pero todavía siento que tendría que analizarlo un poco. Pues ella lo que quiere expresar es la tristeza de buscar el amor de quien nos deja o la ingratitud de abandonar a quien nos ama. ¡Oh! ¡Qué gran sonetista y estudiosa de las letras era Sor Juana Inés de la Cruz, maestra! Antes de terminar, me gustaría platicar un poco de la pintura. Sí, maestra, aquí hemos analizado muchas pinturas y es un ejercicio muy interesante y rico, pues nos proporciona mucha información del periodo del que estamos hablando. La pintura del estilo barroco novohispano se caracterizó por la composición compleja pero estática, las tonalidades cálidas compuestas por claroscuros. Y si no me equivoco, también hay muchas pinturas con temas religiosos. Así es. Uno de ellos, de los principales representantes de esta expresión artística, fue Cristóbal de Villalpando, por mencionar un ejemplo. En pantalla podemos ver su pintura llamada Los Desposorios Místicos de Santa Rosa, que se encuentra en el retablo dedicado a la Santa en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Y es muy clara la composición con tonalidades claras y oscuras. A pesar de tener muchos elementos, es muy bella y armónica. Podemos mencionar también a otros pintores como Miguel Cabrera o José Juárez, entre otros importantes representantes de este estilo. Así es, Jenny. Y bueno, ahora es momento de reafirmar lo aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? Con el video pudimos identificar las expresiones actuales que son parte de la herencia cultural del virreinato. Aprendimos también el concepto del estilo barroco, leyendo el texto de la página 143 del libro de texto. Observamos un retablo e identificamos características del estilo barroco. Con el video del Museo Nacional del Virreinato conocimos la arquitectura con estilo barroco. También identificamos este mismo estilo en algunas catedrales del país. Después conocimos el estilo barroco en la literatura leyendo algunos fragmentos de escritores de la época.
y nombramos algunos representantes literarios del barroco novohispano y vimos de manera muy breve la pintura y a uno de sus principales autores. Pues fue un día de mucho aprendizaje. Ojalá que con todo el conocimiento acerca del barroco, allá en casa las niñas y los niños puedan apreciar el arte y la arquitectura de sus ciudades para identificar si son de este periodo. Yo les agradezco mucho su atención y su compañía. Nos vemos y hasta la próxima. Nosotros te agradecemos a ti por tan bella explicación, maestra Valeria Gallegos. Nos vemos en la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el legado de la época virreinal 1 de Historia de cuarto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, matemáticas. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Me tienes que llevar a la de Puebla, maestra. Quiero conocer la de Puebla. La de y la de Morelia. Morelia también.